Hace un par de días, la compañera Natalia Cañón me pidió que le ayudara como a explicar pues el tema de la actualidad política de las abejas hoy en octubre de 2025. Pues hay varios temas para tratar. Digamos que en este inicio habría que, para seguir el orden que ella me pidió, Natalia, entonces hablar de la historia de la ley 2193. Digamos que pues siempre han habido normas para la convivencia de la sociedad, y si hablamos de apis mellifera pues eh, la miel y la cera han sido objeto de tributo, y entonces se usaban como moneda para pagarle al rey en las diferentes sociedades. Y pues si uno mira un poco con admiración de pronto todo ese material de oro que se hizo en Colombia antes de la llegada de los abuelos españoles, eh, pues es un material que se hacía con cera de abejas para la técnica que usaban de la cera perdida, así que con toda seguridad debía de existir algún tipo de reglamentación o de ley que organizara el cuidado de las abejas y la obtención de su cera y de su miel, que se usaba también para endulzar bebidas, y como la chicha por ejemplo, y también llegó a usarse como tributo para enviar a España. Entonces, pues estas sociedades organizadas o medio organizadas como la nuestra, pues necesitan algún esquema de, de control. Y ya para el primer congreso de apicultura que sucedió precisamente en Manizales, donde anda Natalia, por ahí en 1965, pues los apicultores soñaban con tener una ley de apicultura, y pues en parte podría uno rastrear eso con la participación del ministro de Agricultura para la inauguración del evento, el ministro Balcázar Monzón. Y luego uno podría decir que por allá en 2005, la funcionaria que estaba en el Ministerio de Agricultura, Esperanza Granados, pues propuso la elaboración de un diagnóstico de la situación de las abejas y la apicultura, y bueno, su servidor tuvo la fortuna de hacer ese trabajo, y ahí está publicado 2006. Para ese mismo tiempo había una organización que llamaba FENAPICOL, de no tan grata recordación, pero ellos presentaron un proyecto de ley, seguramente se puede rastrear en la Gaceta. Ese proyecto de ley, en mi opinión, busca concentrar los recursos de la apicultura en una sola organización, no necesariamente la federación, y pues implicaba unos ciertos riesgos. Entiendo que no avanzó mucho, pero aparece publicada en la Gaceta del Congreso, año 2006, 2007 tal vez. Eh, Luego hay digamos, hay una resolución de 2011 de la creación de la cadena de las abejas y la apicultura. Eso ya es un avance bastante grande. Y a partir de ahí se organizan a día de hoy como 11 o 12 comités departamentales. Y entonces vamos a saltar por allá como hacia 2014, empezaron a aparecer unas mortandades de abejas supremamente fuertes. Muchas colmenas murieron. Hay unos reportes que hablan de hasta el 35% del apiario nacional muriendo por la acción de
los venenos de los agrotóxicos usados en los cultivos agrícolas, principalmente fipronil y clorpirifos, es lo que aparece en los reportes de los análisis que en su momento hizo Agrosavia o el ICA, gracias a las denuncias de los apicultores y gracias al movimiento. Ahí se formó un movimiento que se llama Abejas Vivas y había un cierto desespero, una cierta tristeza, pero en medio de eso se llegó a la conclusión, gracias a la intervención de un señor de nombre Didier Burgos, representante a la Cámara, se llegó a la conclusión de que deberíamos elaborar un proyecto de ley. Ese primer proyecto de ley que encarnó el movimiento de Abejas Vivas era un movimiento que tenía como tres ejes: una sombrilla grande de la protección de los polinizadores, una sombrilla pequeña debajo de la otra que era el fomento de la cría de abejas y de todas las abejas de Colombia, las abejas nativas, y otra sombrilla más pequeña que era como el desarrollo de la apicultura en Colombia, que tiene pues, todas las posibilidades de crecer. Hay quienes hablamos de 2 millones de colmenas, hay quienes hablan de 1, pero igual seguimos teniendo 100.000, 120.000 o algo así de colmenas. Es decir, podemos crecer mucho, mucho. Y seguimos teniendo un problema de falsificación de productos y seguimos teniendo dificultades para organizarnos gremialmente. Entonces, ese proyecto de ley se presentó en Cámara y fue debatido en Cámara, fue aprobado en Cámara, fue debatido en Senado, fue aprobado en la Comisión Quinta y luego en plenaria fue hundido por el Centro Democrático. Los representantes los senadores del Centro Democrático tomaron la palabra y finalmente hundieron el proyecto. Ese proyecto, pues ya digamos que a los abejeros de Abejas Vivas, los cogió cansados o nos cogió cansados y pues porque es muy costoso, tanto en tiempo como en la pensadera, como en los recursos que se involucran, es muy costoso hacer ese tipo de gestión, buscar los senadores, buscar las personas, dedicar el tiempo a los debates entre apicultores para construir los diferentes artículos, para ver las necesidades. Nos cogió cansados y al final sí, se dejó como de lado el trabajo y ese trabajo de lado fue aprovechado por otras personas, en este caso de Fede Abejas, que inicialmente se habían opuesto al marco ambiental, al marco de la protección de los polinizadores, y ellos pues armaron un proyecto más del orden comercial de solo apis mellifera, pero igual se tomaron los restos o cogieron nuestro antiguo proyecto y lo modificaron de tal manera que pues también dieron una discusión, se hundió, volvieron a presentarlo y luego en la siguiente legislatura lograron la aprobación de la ley 2193 y pues la ley 2193 aprobada por allá como en noviembre del 21 tal vez, eh, pues es una ley que tiene como un desarrollo de las necesidades de la apicultura. A uno puede que no le guste la ley, pero es la ley que está vigente y que además fue sancionada por el presidente Duque en enero del 2022. Después de eso, pues viene el entendimiento por parte de nosotros de la necesidad de reglamentar la ley para que el Ejecutivo la pueda hacer vigente en cada uno de los artículos. Son 18 artículos, hay que leer, de verdad que hay que leer la ley, hay que leerla con sentido crítico. Y en este momento pues se está, digamos, buscando construir un nuevo decreto porque
si bien fue sancionada en el 22 de enero de 2000, que en el 6 de enero de 2022, a, a 43 meses después no había eh, reglamento, no había reglamento o decreto reglamentario de la ley que vino a firmar el presidente Petro, pero que ese decreto pues tiene una serie de falencias y debilidades que hacen que uno piense que no se buscaba introducir el cambio en la manera de cuidar las abejas y al contrario, dejar la ley como un saludo a la bandera. En este momento pues estamos en el proceso de escribir un nuevo decreto. Se hizo una gestión que incluyó cartas. Tres veces nos ofrecimos como apicultores, con diferentes grupos de apicultores. Inicialmente como 600 apicultores firmaron una carta ofreciendo su ayuda para reglamentar el decreto. Una segunda carta que lleva 800 firmas fue también presentada. En las dos cartas se contestó que no, que eso se contestó en contra de la ley vigente que tiene que ver con el acuerdo de Escazú, que tiene que ver con la consulta previa, leyes que protegen al ciudadano. Y finalmente, por una gestión de un compañero de Abejas Vivas, don César Cocoma, pues se logró darle como una vuelta, como girarle el bracito al Ministerio de Agricultura que estaba empecinado en que no podían participar. Y en este momento estamos a punto de que se venza un plazo que se puso para redactar un nuevo decreto o para recoger las impresiones de los apicultores para redactar un nuevo decreto. Ahí están circulando en las redes sociales tanto un formato que propuso el Ministerio de Agricultura como formatos que propusimos desde Abejas Vivas para recoger información y construir la propuesta de la reglamentación del nuevo decreto. Entonces, pues, digamos que con respecto a la ley 2193, en este momento, para Natalia, pues que lo pidió y que dijo que como si que lo explicara como si fuera un campesino, pues hay que decirle al campesino, venga, leamos, ojalá en grupo, nosotros proponemos el desarrollo de reuniones, las tertulias abejeras deben volverse como una costumbre en todos los pueblos, en todas las veredas, en todos los municipios, volver una costumbre encontrarse para hablar de abejas, de política, de los temas que nos juntan a nosotros. De pronto algún desencuentro también se puede arreglar en eso, pero hay que leer la ley 2193, hay que leer la política pública que fue escrita también como en el mismo sentido del decreto, un sentido excluyente de los apicultores, pero hay que leerla y eventualmente pues hacer las críticas necesarias para cambiar estas cosas, tanto la política pública como el decreto reglamentario 874. Entonces, digamos, invitar a las personas que puedan ver tu video o este video, que lo puedan ver, porque igual lo voy a publicar, pues que lo interioricen. Hay que leer la ley, hay que leer el decreto 874, hay que leer la política pública y hay que escribir los nuevos artículos del decreto, escribir las propuestas nuestras desde nuestra visión de apicultores. Así que si les gustó la explicación, pues háganmelo saber en los comentarios del video. Si no les gustó, pues también ayúdenme a mejorar. Eh, muchas gracias. Y vienen otros tres temas, específicamente sobre el decreto, sobre la ordenanzas, me pidió Natalia, y sobre otro tema importante, como explicar en qué va la acción de cumplimiento. Vamos a ver si en un rato
más adelante saco un tiempito para hacer otros videos explicando esta situación. Muchas gracias.